Hola, yo soy Johnny, este video probablemente no te va a gustar y hoy vamos a hacer filosofía. Por favor, tómense un cafecito, prepárense un té, tomen agüita, dejen lo que están haciendo y concentrémonos en este ejercicio por un momentico. Les prometo que vale la pena pensar esto un poco. Voy a hacer una serie de descripciones, en unas 6 secciones aproximadamente corticas, y vamos a ir construyendo poquito a poco un texto más grande, una conclusión final que vamos a ir construyendo desde el inicio. Entonces, pues bueno, empecemos. Concentrados pues. Entonces, el teléfono móvil, el celular, en adelante el celular, aparece en nuestra conciencia como un ente que está a mi derecha o al lado de mi mano dominante. Es como una especie de cuarzo negro o de tabla que emite una serie de vibraciones, sonidos, luces, procurando llamar siempre mi atención. Cuando no lo hace, cuando está en reposo, se parece a un pequeño pozo, cuya profundidad no se agota en la materia de la tabla. Es muy profundo todo lo que yo puedo ver ahí, por ende no se agota nunca en la materia. Y la intuyo como infinita, intuyo como lo que hay ahí en ese pozo parece ser infinito. Lo que me seduce, porque finalmente el vacío siempre nos ha seducido. La condición de posibilidad entonces del teléfono radica en no ser un ente pasivo, sino pues solamente, o un instrumento a la espera de mi uso, sino que me interpele activamente, sacándome o bien de la tarea que estoy haciendo o bien del aburrimiento. Entonces, el primer hallazgo que vamos a hacer en nuestro análisis: el celular se manifiesta como un pozo a lo infinitamente posible que llama mi atención para sumergirme en él. Continuamos. Al tomar el celular para hacer cosas como ver un video en YouTube, el celular material, es decir, el que está compuesto por plásticos y metales, desaparece a mi conciencia y se va a un fondo, quedando al frente de nuestra conciencia la persona que se muestra en el video, dándonos la sensación de estar acompañados. Nos arrojamos a ese pozo y dentro de él se configura un encuentro. Dicho encuentro es un encuentro con lo muerto. Quiero decir, con lo que ya no es, con quien fue grabado, codificado y decodificado para ser reproducido. La persona que veo parece que está siendo conmigo en este momento, a la manera como yo soy, como si estuviéramos juntos, pero fácticamente no lo estamos. Solo estoy yo viendo a otra persona que fue. El celular crea una ilusión de compañía, del cuerpo presente, pero que se parece más a una comunicación imposible con los muertos. El celular se revela más cercano a una tabla Ouija, a un cristal con propiedades mágicas. Así, vamos a seguir construyendo nuestra conclusión. Entonces, tomando el inicio, el celular se nos manifiesta como un pozo a lo infinitamente posible, que llama mi atención para sumergirme en él, y que cuando lo hago desaparece como cosa, creando un encuentro propio de lo fantasmal con otros. Vamos a la tercera sección. Ya vamos por la mitad, vean que no está tan complicado. Tenemos más cafecito. Perfecto. Cuando el celular ha hecho presente a una o a muchas personas mediante Reels, TikToks, Shorts, etc., se crea una acción comunicativa que es asimétrica. Pues entre la persona real que tiene el celular, en este caso yo, estoy convertido en un receptor que no puede retroalimentar el mensaje que se me está dando, no puedo interpelar a quien me lo brinda. Y la persona que aparece en la pantalla se convierte en un emisor que no puede ser retroalimentado. Hay una imposibilidad de interacción que se da porque el emisor simplemente no tiene cuerpo. Es fantasmal, viaja por los aires y llega a la tabla que nos comunica con los muertos o con lo muerto. En otras palabras,
La tabla donde se reproduce lo que ya no está vivo de esa manera en que estaba, el dueño del celular entonces tenderá a la quietud para poder absorber eficientemente ese mensaje y moverá su mano, moverá el dedo, casi automáticamente y de inmediato. La infinidad del mundo lo alienará. Un TikTok por vez, un scroll tras otro, irá cayendo el sujeto a un denominado rabbit hole o hoyo de conejo, que es un concepto muy utilizado hoy en día que describe el estar enganchado por una gran cantidad de tiempo en un scroll infinito en una aplicación, que no es más que el pozo que escarbamos con el dedo, poquito a poco, un pozo que se va acabando, en el cual nos vamos sumergiendo. Vamos entonces a continuar construyendo nuestra conclusión, retomando los puntos de arriba. El celular se manifiesta como un pozo a lo infinitamente posible que llama mi atención para sumergirme en él y que cuando lo hago, escarbando con el pulgar, el celular desaparece como cosa, permitiendo un encuentro fantasmal con otros. Vamos a la sección 4. Al salir del hechizo del celular, del rabbit hole, me dispondré a hacer otra cosa. Voy a intentar hacer otra cosa, dejando en segundo plano el teléfono. En ese momento llega el otro. El otro que es alguien que me envió una mini carta a un mini buzón digital llamado WhatsApp. Se hace presente entonces el otro que quiere interactuar conmigo, ya no en una relación asimétrica. Pero su presencia se agota en la terminal que es el celular, porque un celular también se le llama, un teléfono también se le llama terminal. Y yo para él terminaré en la terminal que es su celular. Siempre el límite o la frontera es la tabla oscura. Buscamos igualmente un encuentro, pero mediante una comunicación, esta vez en doble vía. Ahora, ¿seré yo quien aparezca con sus señales fantasmales en su pantalla? ¿Seré yo el fantasma que manda mensajes que aparecen en la tabla mágica de alguien más? Simulando presencia siendo anterior, impostándome como presente siendo pasado. Mi interacción con el celular implica no solo la desaparición material del celular y la distancia del otro que no está, sino que implica mi propia desaparición, dejando como expresión de lo real solo la huella, en este caso digital, es decir, una huella invisible, pero que se manifiesta en las tablas. Así, vamos entonces a retomar nuestras otras conclusiones, lo que hallamos en este momento. El celular se manifiesta como un pozo a lo infinitamente posible que llama mi atención para sumergirme en él y que cuando lo hago, escarbando con el pulgar, el celular desaparece como cosa, permitiendo un encuentro fantasmal con otros que implica a su vez mi propia desaparición, dejando como expresión de lo real solo huellas invisibles, intangibles, pero manifestables. Ahora, vamos más al fondo y demos otra vuelta de tuerca. Acá estamos hablando de fantasmagorias, de muertos que hablan, de hechizos, de huecos de conejos propios de Alicia en el País de las Maravillas, y todas esas expresiones parecen ser muy místicas para una realidad cientificista como es la del siglo XXI. En el celular realmente hay mucho más de mágico que de objetivo, porque nada de lo que allí sucede está acá. Porque usamos un lenguaje que no fue creado para lo que el celular posibilitó. ¿Qué fue lo que posibilitó el celular? Una especie de teleconvivencia. Más bien, un telecoestar. Porque estamos y no estamos. Estamos sin estar, pero estamos teleestando. Y eso tiene otras implicaciones. Cuando te telehablo, no es lo mismo que hablarte. Nunca lo va a ser. Pero si oyes una voz que se asemeja a la mía, pero codificada y decodificada mediante complejos sistemas tecnológicos que al final son un simulacro, es decir, la apariencia de lo que somos, una teleaparencia, un telecuerpo, un teleser. Ahora,
La teleexistencia tiene como condición de posibilidad una distancia que me separa de otros y que mediante la terminal se desvanece como objeto. Ya vamos a terminar. Suplimos la corporalidad del otro, suplimos su cuerpo, ya no hace falta su cuerpo para que la persona esté. La persona que me habló estará conmigo y yo estaré con él. Ahora, ¿por qué estamos lejos? ¿Por qué estamos tan lejos? ¿No es mejor juntarnos para estar y no para estar? Nos separamos entonces para unirnos. Yo creo que la soledad siempre ha acompañado al ser humano. Así acompañado esté. Es paradójico porque puedo sentirme, y generalmente cuando estamos rodeados de una multitud de personas nos sentimos solos. Difícilmente estamos en el mundo con quien deseamos estar, porque somos paradójicos, porque somos inconformes y siempre queremos estar con quien no está cerca o la mayor parte del tiempo. Existir, creo que es solo un síntoma, el síntoma de la insatisfacción humana y su búsqueda por estar con quienes no se está. En últimas, estamos porque no podemos estar juntos. Existo porque es insoportable vivir sin estar con otro, así me convierta en un fantasma y debamos recurrir a la hechicería para hablarnos. Creo que algo como humanidad en el camino dejamos de entender y por ende no estamos con quien deberíamos estar presentes, sino que todo el tiempo queremos estar en otro lugar. Ahora, vamos entonces al cierre. ¿Qué concluimos de este análisis fenomenológico con todo lo que acabamos de hablar? Va a ser lo siguiente. El celular, ustedes ya deben saber, se manifiesta como un pozo a lo infinitamente posible que llama mi atención para sumergirme en él y que cuando lo hago escarbando con el pulgar, el celular desaparece como cosa, permitiendo un encuentro fantasmal con otros que implica a su vez mi propia desaparición, dejando como expresión de lo real solo huellas intangibles, pero manifestables. Lo que demuestra que el dispositivo tecnológico y sus posibilidades superaron los conceptos que teníamos para referirnos a la realidad, a la realidad actual, a saber, un telecoestar o lo que es lo mismo, una teleexistencia. Y esto parece más el síntoma de una soledad e insatisfacción originaria de estar con quien no se desea estar, siempre. Y por ende buscar reunirnos, así sea, en el mundo de lo muerto, en el mundo de lo fantasmal, mediante hechizos. Y eso es todo. Bueno, acá intenté utilizar muchas metáforas para poder transmitir el mensaje de una mejor manera. Espero que les haya gustado y que por favor me dejen su retroalimentación, qué piensan, les voló la cabeza, no se las voló, si piensan que están como teleexistiendo y que antes no teleexistían, cómo se les van con su telecuerpo, con su teleidentidad, etc. Me gustaría mucho que me retroalimentaran así fuera de una manera fantasmal. Gracias.